El día de hoy fue una mañanera sumamente especial, ya que justo cuando se iba el presidente de la República, le dio la palabra a un reportero que se encontraba hasta la parte de atrás. Bueno, si usted es espectador continuo y cotidiano de las mañaneras, sabe que eso es atípico, anómalo, eso casi nunca sucede. ¿A quién le dio la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador? A a un periodista independiente, a un periodista peruano independiente. A José Luis Manrique, que le doy la bienvenida y le agradezco mucho la oportunidad de poder platicar. José, te abrazo a la distancia y te agradezco estos minutos para poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Manuel, gracias por esta oportunidad, gracias por esta entrevista que me está haciendo. En primer lugar, quiero agradecer a Dios, ¿no? A Dios. Yo siempre agradezco siempre todas las cosas que de una u otra manera me vienen sucediendo, ¿no? A lo largo del trayecto de esta peripecia en la que muchos, como tú y como yo, venimos haciendo el periodismo de forma independiente, de forma alternativa, ¿no? Somos la alternativa diferente los medios de comunicación convencional. Gracias de verdad, un abrazo enorme a todos los hermanos mexicanos que me han tratado muy bien, me han recibido muy bien. El calor se siente bastante, ¿no? Esa hermandad, ese cariño, ese, ese espíritu de hermandad que hay entre Perú y México, de verdad, les agradezco un montón. Estoy muy agradecido con el pueblo mexicano. Qué bueno que te sea grata la visita a nuestro país, José Luis. Te deseo preguntar, José Luis, ¿qué te llevó el día de hoy a la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Ah, bueno, vengo insistiendo, yo estoy acá en México desde hace casi 3 semanas, voy a cumplir 3 semanas ya acá en México, en Ciudad de México, para ser más específico, y he llegado acá con el objetivo de poder entablar lazos de hermandad fraternos y periodísticos con los comunicadores y periodistas alternativos, independientes de Ciudad de México, ¿no? Vengo insistiendo también para poder participar de estas conferencias matutinas que la dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador, que para nosotros peruanos es muy simbólico porque nosotros quisimos hacer lo mismo, ¿no? Con el presidente, nuestro presidente Pedro Castillo, presidente del Perú, que hoy está preso, y como dije en la conferencia, pues ahora nos están gobernando los que perdieron las elecciones. Pero cuando Castillo, el presidente Pedro Castillo estaba en poder, tuvo la sugerencia de que se hiciera un programa así, muy parecido a las mañaneras, para que de esta manera él se pueda comunicar directamente con la población y en tal caso desmentir, ¿no? Las denuncias que se le estaban haciendo, pero lamentablemente no se pudo concluir con con esta petición y bueno, el resultado ya lo hemos visto, ¿no? En cambio, acá hemos visto que sí funciona y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha explicado muy bien. Entonces, sí que el programa es muy exitoso, no solamente acá en México, sino que se ve en casi todo el mundo, especialmente en la parte latinoamericana, no hispana, en Sudamérica, por ejemplo, en el Perú lo vemos, ¿no? Y estamos al tanto de lo que ocurre en las noticias. Por eso nosotros, como prensa alternativa, prensa independiente, era muy importante poder participar en este programa ya que no sé cómo será acá en México y el país también es muy parecido. En el Perú, la prensa tradicional, la prensa hegemónica, como le decimos nosotros, este, siempre nos ha tildado a nosotros o nos ha tratado de discriminar, ridiculizar, entre otras cosas, ¿no? Y con el tiempo fuimos demostrando que en realidad, pues, el trabajo que hacemos nosotros realmente era un programa consistente, ¿no? En donde se le informa al pueblo peruano, en este caso, pues, por eso, la importancia de poder participar y más aún poder tener la palabra, de expresar, de publicar, de dar una iniciativa al presidente. Eso es muy importante. Ahorita en estos momentos en mi país están empezando a difundir las imágenes porque en realidad es para nosotros es algo muy, muy simbólico. En Perú se ven las conferencias de Andrés Manuel López Obrador, José Luis. Sí, claro, se ven. Bueno, no en su totalidad, pero siempre programas resumidos, ¿no? Programas resumidos, puntos específicos, cuando se habló, por ejemplo, del presidente Pedro Castillo, cuando se le dio el respaldo, ¿no? Y la solidaridad al,
a la familia presidencial que fue exiliada, ¿no? Y refugiada acá en México, a la esposa y a los hijos del presidente Pedro Castillo, ¿no? Y nosotros tenemos un cariño muy grande hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y para todo el pueblo mexicano que también se solidarizó con lo que ocurrió, ¿no? Entonces, es importante, y siempre vemos, siempre estamos ahí al tanto de lo que pasa, de lo que dice, ¿no? Específica cada momento, se ve un momento, va tocando ciertos puntos, resumiendo también lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se expresa a través de estas conferencias matutinas llamadas las mañaneras. ¿Cuál dirías tú que es la opinión general tanto del gremio periodístico peruano como de los ciudadanos peruanos en torno a la figura del presidente de México? Bueno, acá tenemos que separar. Al igual que acá en México, pues existe una prensa concertada, una prensa que por más que ellos digan que cada canal de televisión tiene su propia línea editorial, vemos que siempre llegan a concertar para cuando van a atacar y hacer algo en contra de enemigos políticos, por decirlo así, ¿no? Lo hicieron con Pedro Castillo, lo hicieron con los otros políticos de izquierda, entonces, existe ese tipo de prensa. Y lógicamente ese tipo de prensa pues no ve con ojos, con buenos ojos, el apoyo que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador para con la familia presidencial, por lo que cuestionan. Pero existe la otra parte, ¿no? La otra prensa, la prensa alternativa, ¿no? De ahí viene el nombre alternativo. Somos una alternativa diferente a la prensa o a las noticias convencionales, en donde nosotros informamos lo que realmente está suscitando. Entonces, el grupo de nosotros que tiene mayor aceptación, porque en el Perú ya los medios de comunicación tradicional, convencionales, hegemónicos, han perdido muchísima credibilidad, tanto en radio, en prensa escrita y prensa televisiva, ¿no? Que a duras penas se mantiene, pero que la gente ya no cree. Más la población peruana se ha volcado hacia las redes sociales, se ha volcado hacia la prensa alternativa. Entonces, imagínate que en el Perú, por ejemplo, los periódicos de gran renombre han tenido que reducir personal, ya no se abastecen hacia todo el Perú, sino hasta ciertas ciudades principales y poco a poco van perdiendo audiencia, ¿no? Entonces, esta prensa que tiene la mayor afectación de la población y la credibilidad de la población es la que sí cree en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es más, nosotros lo vemos como una figura, un líder al cual nosotros debemos imitar, ¿no? México y Perú compartimos muchas cosas, muy similares, ¿no? No solamente físicamente, culturalmente somos muy variopintos, al igual que ustedes, somos pluriculturales, al igual que ustedes, tenemos muchas culturas vivas, al igual que ustedes, compartimos la pasión por la comida, al igual que México, tenemos esa calidez también. Los incas, los mayas, o sea, estamos muy entrelazados. Claro, ¿no? Si nos podemos remontar en la historia, recuerda que una de las dos cunas civilizatorias del mundo se dieron en América, en México, la cultura olmeca y la cultura caral, ¿no? Cada uno más o menos tiene aproximadamente de 4.000 a 5.000 años de antigüedad y somos cuna de la civilización en el mundo, a la par con la India, con China, con Egipto, entonces compartimos muchas similitudes. Esa gente, ese pueblo es el que de alguna manera ve con buenos ojos a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lamentablemente lo que está pasando ahorita en mi país, lo que está pasando en el Perú es algo totalmente grave, ¿no? Una inestabilidad política, social, violaciones y vulneraciones de los derechos humanos. Tenemos un presidente que fue elegido por el pueblo y que ahora está preso, solamente por o no alinearse a estos grupos de poder. Nosotros decimos no firmó la hoja de ruta. Entonces, ¿qué es eso, no? Hicieron todo un complot y está preso. Y ahorita nos gobiernan los que perdieron las elecciones. Algo totalmente inconcebible, ¿no? Para meter preso al presidente Pedro Castillo han vulnerado la constitución peruana. Los mismos congresistas, ¿no? Lo que vendrían a hacer acá los diputados, han contravenido la constitución, han roto su propio reglamento y, sin embargo, más de un año y medio, el presidente está preso sin motivo alguno porque no han podido demostrar absolutamente nada y sin embargo no puede salir libre porque es un tema
político, ¿no? Entonces, vemos a nosotros, a México, que pasaron por una situación muy similar, hasta donde he podido investigar una situación, un gobierno de muchos años totalmente donde imperaba la corrupción, en donde la pobreza aumentaba cada vez más, en donde los mexicanos tenían que emigrar a otros países para poder sobresalir, ¿no? En donde la economía se quebraba más, los recursos se las llevaban las grandes empresas. Entonces, esa situación la estamos pasando en el Perú y queremos salir de eso, ¿no? Estamos buscando, hay mucha gente que está ávida de querer cambiar, de transformar el Perú. Y vimos la transformación, la cuarta transformación de México, y bueno, decimos que si México lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no? Por eso que miramos y volcamos nuestra mirada hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y queremos saber cómo lo hizo, ¿no? Porque sin llegar a extremos, sin llegar a radicalismo, pero sí con mano dura y con una política bien definida, ha logrado que México sobresalga de todo eso. Y por lo que yo he visto y lo que estoy viendo y los testimonios que estoy recogiendo de la ciudadanía del pueblo mexicano, en económicos también, ¿no? Se puede ver la economía, hay trabajo, el sueldo mínimo ha aumentado de 80 pesos, que era antes de que ingrese el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora está por encima de los 240 pesos diarios, ¿no? Eso es un avance sustancial, ¿no? Y esencial, los programas sociales de ayuda a los niños para que tengan una buena educación, a los ancianos, que fueron los que de otra manera construyeron el México que ustedes tienen ahora, ¿no? Entonces, son importantes, es muy importante lo que ha hecho Andrés López Obrador en México, y queremos que se tome la figura, el liderazgo, que los nuevos líderes del Perú vean en Andrés Manuel López Obrador el líder seguir hacia cómo queremos ser, ¿no? Tal vez no vamos a imitar al 100% lo que ustedes han hecho, pero por lo menos tener una guía y saber cómo hacerlo. José Luis, te deseo preguntar, ¿crees que la oportunidad que tuviste el día de hoy de tener interlocución con el jefe de Estado mexicano existe o existiría la posibilidad en esos términos de tener interlocución con la actual jefa de Estado peruano, Dina Boluarte? A ver, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Porque Dina Boluarte es totalmente autoritaria, ¿no? Y si tú ves algunas conferencias que ella realiza o ruedas de prensa en donde algunos periodistas, comunicadores se atreven a hacerle o a cuestionarle algo, pues ella reacciona muy mal, ¿no? Le refuta o no le responde, o dice ya te respondí y me voy, ¿no? Entonces tiene una actitud muy áspera, ¿no? Y aparte de eso también, pues que Dina Boluarte pues no llegó al poder, o sea, ella no fue elegida por el pueblo, es más, está usurpando un puesto que a ella no le corresponde, y en su momento pues la justicia tendrá, bueno, ella tendrá que rendir hasta la justicia, porque la forma como llegó es inconstitucional, ¿no? Porque la vacancia hacia Pedro Castillo no se cumplieron los requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no te voy a poner un ejemplo más o menos como para que veas, como para que te des cuenta lo que hicieron con Pedro Castillo. El día que Pedro Castillo, pues, dice este discurso de cerrar el Congreso, en el que si bien es cierto, pues, lo que dijo y lo que leyó, sí estaba mal, constitucionalmente hablando estaba mal, pero no pasó más allá de un discurso, porque no hubo ni una opción, no hubo ni una coordinación con las Fuerzas Armadas, no se levantó en armas, no hizo absolutamente nada más que leer un texto, ¿no? Entonces, sí, vamos a decir que podría haber una acción política, pero no un desafuero, no una vacancia porque no se cumplieron los requisitos. Punto número uno. Dos, cuando se estaba discutiendo la vacancia de Pedro Castillo en el Congreso, se necesitaba 104 votos y solamente se logró obtener 101 votos. Otro punto, cuando Pedro Castillo se estaba dirigiendo hacia la Embajada de México para dejar a su familia, y más o menos a él lo detienen con arma en mano, porque ahí sí se levanta un policía, viene la policía y le apunta con un arma al presidente que no había perdido inmunidad presidencial y que todavía seguía siendo presidente. Entonces,
eso sí es rebelión y sublevante porque estaban apuntándole con una ametralladora de corto alcance, ¿no? Hacia pues el carro donde él estaba, y él estaba con su hijita, prácticamente le apuntaron en la cabeza a su hijita, ¿no? La propia Fuerzas Armadas. A él lo detuvieron a la y 40 más o menos de la tarde, ¿no? El 7 de diciembre del año 2021, a la 1:40. Y en el Congreso de la República recién se cerraron los a las 2 de la tarde. Y desde ahí, imagínate, desde la 1:40 ya estaba detenido. A las 2 de la tarde, recién 15 minutos después, recién se terminó la votación en el Congreso. Y eso que de ahí tenían que salir, tenía que llevarse un trámite correspondiente. De ahí, o sea, después de las votaciones, el presidente del Congreso tenía que hacer un documento. El documento tenía que ser llevado hacia el jefe mayor del Congreso. El jefe mayor lo tenía que elevar a la fiscalía, y es la fiscalía la que tenía que dar la orden a la policía para que la policía pudiese detener, si en caso hubiesen cumplido los 104 votos. Pero no, se saltó y lo detuvieron antes de que terminaran las votaciones. Entonces, desde ahí ya se ve que la detención fue totalmente ilegal e inconstitucional y rompiendo ellos su propio reglamento interno del Congreso. Entonces, desde ahí se ve que la vacancia es totalmente ilegal. Dina Boluarte asume la sucesión sabiendo que lo que hicieron estaba mal. Entonces, por lo tanto, sí podemos decir, legalmente hablando, que Dina Boluarte está usurpando una función que a ella no le corresponde. Por lo tanto, lo que haya hecho ella hasta el momento, cuando venga realmente y se tenga que rendir cuentas a la justicia, todo lo que ha firmado, los tratados, absolutamente todo, va a quedar sin validad, por lo que ella, pues, en estos momentos está usurpando una función que a ella no le corresponde. Hablando solamente. Es espuriato, es una persona espuria. Sí, lo es. Es espuria. José Luis, en la conferencia matutina, en tu intervención, tú decías que de regresar a Perú incluso podría peligrar tu vida. Contabas cómo incluso tú y otros compañeros habrían sufrido agresiones físicas por el pleno ejercicio de tu libertad de expresión en el ejercicio periodístico. José Luis, ¿es así? Sí, sí, y bueno, y hago acá la denuncia, ¿no? Nosotros de una u otra manera, cuando se desató la convulsión social en el Perú, a raíz de la detención arbitraria e inconstitucional del presidente Pedro Castillo, se levantaron, la población se levantó para protestar, ¿no? Y pedir su pronta liberación y restitución. Dina Boluarte respondió de la manera más cruel y represiva posible, ¿no? Salieron, hubo matanzas, en todas las manifestaciones no les importaba si habían niños, ancianos, muchos niños han muerto, no disparados con armas de fuego por las Fuerzas Armadas y por la policía que disparaba perdigones directamente al cuerpo, y dentro de los perdigones les ponían canicas, ¿no? Canicas, esas bolas de porcelana, estas grandes, y también bolas de acero, en el que cuando le caía en la cabeza en cualquier parte a un manifestante, pues o lo dejaba mal herido o lo mataban. Dentro de todo ese oficio, nosotros, los de la prensa alternativa independiente, fuimos y estuvimos en primera fila, en primera línea, grabando, no, registrando todo lo que ocurría, todo lo que pasaba, y la policía no tuvo ningún tipo de contemplación, ni siquiera por la prensa, y también inclusive hay heridos hasta de prensa extranjera que fueron cruelmente agredidos, ¿no? Tengo compañeros, por ejemplo, que les han caído perdigones en el cuerpo, otros les han dejado con bombas lacrimógenas directamente disparadas hacia el cuerpo. Una compañera le dispararon un perdigón en el rostro, ¿no? En el rostro. Se hizo muy viral allá en el Perú. Quien se habla, pues a mí me intentaron, bueno, me secuestraron unos minutos, ¿no? Yo justo saliendo de terminar una cobertura de una manifestación y nos fuimos a ver los heridos, no, perdón, los detenidos en la comisaría, porque detuvieron sí a diestra y siniestra, y nosotros dábamos el informe, ¿no? De los nombres, quiénes eran los detenidos, para que su delegación pudiera venir y abogar por ellos, ¿no? Consiguieron abogados, pedíamos abogados al momento, nos contactábamos con sus abogados que también estaban apoyando a los detenidos, mayormente de provincia, ¿no? Entonces, terminando todo esto, pues
termino más o menos 12, 1 de la mañana, me dirigí hacia mi casa, ¿no? A descansar, y pues me metieron a un colectivo, ¿no? Como un taxi más o menos, entre varias personas, y me despojaron de todas mis herramientas, gracias a Dios, y creo que fue por interpretación de la oración de mi mamá, de mi señora madre, que no atentaron contra mi vida, pero me quitaron absolutamente todo lo que tenía, me dejaron sin herramientas, ¿no? A mi compañero también, cerca a su casa, casi la secuestran, ¿no? Dos sujetos con arma blanca en mano, le empezaron a apuntar, ella se tiró al suelo, empezó a gritar y venía un carro y la intención era meterla dentro del carro. Gracias a Dios eran vecinos, la auxiliaron y no lo pudieron hacer. A mí, por ejemplo, dentro de las grabaciones, la policía venía sin que la cámara lo pueda enfocar y me empezó a golpear. A mí me han roto 2 costillas, me han fisurado 2 costillas. Me han agredido, a otros compañeros les han roto la cabeza y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque informábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque de una otra manera, he tenido que salvaguardar mi vida. Es más, llegó un punto en el que tenía que utilizar chaleco antibalas por el miedo que teníamos, pero ni aún así nos amilanamos porque igual estábamos, a pesar de arriesgar nuestra vida, estábamos ahí al pie del cañón, como se dice, informando a la población. De una u otra manera, pues, por la función con la que estoy cumpliendo, que es la de organizar, más que organizar es agrupar, unir a la prensa alternativa independiente en el Perú y ahora nuestros hermanos, no solamente en México, sino toda Latinoamérica, para respaldarnos entre nosotros. Entonces, bueno, a mí me han citado, por ejemplo, 3 veces al Congreso, ¿no? Como testigo. Claro, esas notificaciones nunca llegaron a mi domicilio, nunca llegaron a mi correo, nunca llegaron a mi página, ni a mi WhatsApp, sabiendo que es un número público. Cualquiera que entre a mi página puede ver, puede sacar mi número, me puede enviar un mensaje. Nunca llegaron. Yo no sé con qué intención, pero sí existe el documento, ¿no? Entonces, de esa manera tratan de amedrentarme. Entonces, lógicamente, lo que estoy haciendo acá en México, lo que estoy denunciando, lo que estoy hablando, es algo que no le va a gustar a este régimen. Entonces, sí, ¿no? Mi vida corre peligro, ¿no? Mi vida, mi integridad, o posiblemente me puedan enjuiciar, porque hay muchos enjuiciados de prensa. Solamente, por ejemplo, te pongo 2 casos, con 2 colegas que se fueron al Puno, a Juliaca, que es una región del sur del Perú, y solamente por ir ahí es donde está más la convulsión o está más la resistencia, ¿no? De las protestas, que fueron ahí solamente a entrevistar a las personas para escuchar su opinión, ya les han abierto proceso, les han abierto un juicio. A otra persona lo quieren vincular con el terrorismo y así, ¿no? Entonces, Luis, sí, di- la persecución total. disculpa la interrupción, pero todo esto que me estás contando es terrible, aberrante, abominable. No hay otro calificativo para describir todo esto que estás diciendo. Yo te preguntaría, ¿considerarías o estás considerando solicitar el asilo político a nuestro país, a México, ante la inminente persecución que vives y que se puede reforzar después de tu intervención hoy en la conferencia matutina? ¿Pensarías solicitar asilo político a México? Um, la verdad es que no lo he considerado porque yo tengo una misión, por decirlo así, ¿no? Me he autoencomendado una misión y las gestiones que estoy haciendo acá en México es para poderlas llevar al Perú. Entonces, si en el Perú se sigue lo que te estoy comentando, si es que mi vida correría más riesgo, es decir, si hay una amenaza directa a todo esto, podría considerarlo, pero ahorita yo creo que mi país me necesita y voy a regresar a mi país, aunque me esté exponiendo, porque yo creo que es lo que me corresponde en estos momentos, ¿no? Yo no me voy a correr, yo no he hecho nada malo, no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy expresando lo que ya todos conocen, ¿no? Cualquier persona puede ir, puede entrar a Google, puede entrar a YouTube, puede entrar a Facebook, puede poner protestas en Lima, ¿no? O protestas en el Perú y van a ver todas estas acciones que yo les estoy comentando, ¿no? Entonces, por el momento no, si se da el caso ya es un tema muy delicado, podría considerarlo, pero en estos momentos yo creo que yo necesito regresar a mi país para poder seguir articulando, para seguir organizando. Se viene un encuentro internacional de prensa alternativa independiente a nivel latinoamericano, como lo dijo el presidente,
Yo creo que eso es un, un motivo que me hace poder regresar a mi país, ¿no? Esta es una lucha por mi país, ¿no? Y si tengo que sacrificar tal vez mi libertad, pues la voy a hacer, pero con la convicción de que lo que estoy haciendo es para el bienestar de mi país, para el futuro de mis hijos, para la nueva generación, ¿no? Y para que se quede escrito también, porque todo lo que se sube a las redes sociales son eternas, ¿no? Y en algún momento, si algún día me pasa algo, pues saben lo que está pasando y por lo menos acá en México y en otros países se están enterando de lo que está pasando en mi país. Por ejemplo, como por darte un ejemplo de lo que está sucediendo en mi país y el silencio cómplice de los organismos internacionales de derechos humanos también, que si bien es cierto habrán dado solamente pues un informe después de tanto maltrato, de cierta forma ha ayudado a calmar un poco las aguas porque ya la represión no es tanta, pero aún así todavía está como que siguen persiguiendo, pero ya no de forma tan, ¿cómo decirlo? De forma muy, tan a la vista, ¿no? De forma muy, como decimos en el Perú, tan rochosa, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Antes de venir acá a México, yo hablé con el presidente Pedro Castillo, yo pude ingresar al penal donde él está recluido, conversé con él, porque quería saber cómo estaba, porque se especulaba muchas cosas y hace poco también tuvo un episodio de salud muy grave, y lo que me comentó es gravísimo, gravísimo. Él en estos momentos está siendo torturado psicológicamente, están tratando de quebrarlo mentalmente, están tratando de quebrar su espíritu, porque a pesar de que él está recluido e incomunicado, la población lo ve a él como un líder, ¿no? Y muchas personas siguen saliendo a las calles hasta el momento pidiendo su liberación y su restitución. Entonces lo ven como un peligro. Según un ex asesor de Pedro Castillo, ¿no? Él tenía una información de inteligencia que le habían dicho que estaban tratando de habilitar en el Perú una isla, ¿no? Que se llama la isla San Lorenzo, si no me equivoco, que está del Callao, está un poco más allá, que antes funcionaba como una cárcel y también para instruir a militares navales, ¿no? Pero totalmente fuera de la ciudad. Entonces estaban pensando, estaban tratando, todavía supongo que todavía lo estarán pensando, habilitar unas cárceles para llevarse ahí a los presos políticos, ¿no? En este caso, Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque lo quieren agilar. No solamente eso, Pedro, sino es que la forma como lo están torturando es la siguiente, más o menos te voy a explicar porque yo lo he visto, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen el penal, ¿no? Que es un penal especial para ex mandatarios, en donde tiene pues como una pequeña habitación y tienen como un pequeño jardín ahí, en donde ellos pueden salir a caminar, a despejarse, a tomar un poco de sol, de aire, ¿no? Pero es como un pequeño huerto. Entonces recordemos que el presidente Pedro Castillo él ha sido campesino, ¿no? Campesino, agricultor. Entonces lo que hace él es para, de otra manera, disiparse, empieza a sembrar, ¿no? A sembrar, de esta manera se empieza a relajar. Pero los trabajadores del INPE, ¿no? Del Instituto Nacional Penitenciario, los que tienen que cuidar penal, en las noches van y tratan de malograr todo lo que Pedro Castillo ha sembrado, con la intención de que nunca florezca, de que nunca crezca. Otra forma como lo están torturando. Los que ahora están gobernando, los que ahora están ahí, se aduce bastante y se ve de una forma muy obvia que son los que perdieron las elecciones, que es Fuerza Popular, encabezada por Keiko Fujimori, su papá, el expresidente y dictador Alberto Fujimori, que hoy está libre y que no debería estarlo, sino que el Perú ha desacatado un edicto internacional que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dicho que no debería salir el señor el dictador en libertad porque ha cometido un delito de lesa humanidad, ha matado a personas o era culpable de haber culpable directo de las muertes de muchas personas, ¿no? Una de las cuantos juicios. Entonces, esta persona se intentó acercarse a Pedro Castillo porque estaban en la misma final y él nunca lo recibió. Por lo que pasó en cuestión de días, su color característico de su partido es el color naranja. Entonces lo que hicieron es que la celda donde está Pedro Castillo, donde está la parte del lugar donde él tiene que salir a crearse, las paredes lo pintaron de color naranja, sin explicación alguna. Porque normalmente las paredes deberían ir de color blanco, celeste
o verde, ¿no? Que son los colores característicos e institucionales, pero lo pintaron de color naranja. Después de eso, le quitaron el sol, pusieron un toldo en todo el patio para que no le dé la luz del sol. Él tuvo que quejarse con sus abogados y bueno, pudieron abrirle solamente un pedacito, nada más como para que entre pequeños rayos de sol. Lo otro es que al costado del cuarto donde él está, de la celda donde está, hay una ventana. En la parte de atrás de la ventana, los trabajadores del INPE, o sea, la policía que tiene que cuidar el INPE, se pusieron a criar patos y pollos. Y los que tienen granja saben que estos animalitos, sus heces son muy fuertes, el olor de sus heces son muy fuertes. Por lo tanto, el olor es muy fuerte y eso te trae bastante mosquitos y por consecuencia enfermedades gastrointestinales. Y eso al costado de la celda de Pedro Castillo, con la intención de incomodarlo, de perjudicarlo, de enfermarlo. Hace poco tuvo un preinfarto. Él estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, sus familiares están pidiendo de que lo llevasen a tratar por temas gastrointestinales, por temas también cardíacos, pero no le dan, o sea, no lo quieren, no le quieren dar permiso para eso, ¿no? Entonces, ahora último, hace un mes más o menos atrás, uno de estos abogados fue a visitarlo y vio que estaba en un cuadro de preinfarto. Recién ahí se lo llevaron, pero no se lo llevaron a un hospital, no se lo llevaron a un centro especializado en cardiología, se lo llevaron a un centro médico cerca de ahí, nada más pequeño, nada más, y lo tuvieron ahí casi todo el día. Y no lo revisaron porque deberían haberlo revisado el corazón. Después lo volvieron a trasladar a la casa donde está, y a él, para que le hagan sus chequeos, lo están llevando no a un hospital, no a una clínica, lo están llevando a otra cárcel, a otra penitenciaría que tiene su área de enfermería y donde tienen unas que otras máquinas por ahí le están llevando a hacer sus chequeos médicos. Y sin embargo, cuando Alberto Fujimori, el ex dictador que hoy está libre, cuando él estaba preso, pues cada vez que él se sentía mal, venían en ambulancias y se le van a una clínica privada. Hace poco también se le pudo, habían fotos y videos en donde se le vio que se lo llevaron inclusive a una estética. Nadie sabe por qué se lo llevaron a una estética, ¿no? A un centro de belleza, ¿no? De repente al cortarse el cabello, qué sé yo. Pero esas joyerías él tenía, pero sin Pedro Castillo, eh, todo es muy austero. Sí. Él hasta ahorita no se puede comunicar con sus hijos ni con su esposa, que está acá en México, porque le han denegado el poder comunicarse con ella. Un año y medio que él no sabe nada de su esposa ni de sus hijos. José Luis Manrique, yo te agradezco mucho este tiempo para platicar a detalle, no solo de tu intervención el día de hoy en la conferencia mañanera presidencial de México, sino también de todo lo que está aconteciendo en el Perú, de cómo irremediablemente está vinculado el Estado mexicano tras el rescate y asilo político a la familia de Pedro Castillo. José Luis, te agradezco mucho y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales, al igual que de tu medio de comunicación, para que los mexicanos que quieran estar atentos de esta situación, lo hagan a través de tus redes. ¿En dónde te podemos encontrar, José Luis? Yo en estos momentos estoy representando a la Acción de Periodistas y Comunicadores Alternativos del Perú, también a la Asociación Nacional e Internacional de Comunicadores y Periodistas Libres Independientes del Perú. Y mis redes sociales, el canal donde yo vengo informando al pueblo peruano, es a través de RNPP. En el Facebook me encuentras como RNPP-Prensa Alternativa. De la misma forma me encuentras en YouTube, RNPP Prensa Alternativa, y en TikTok igual, RNPP Prensa de Provincias o Prensa Alternativa. Ahí me vas a ver. Mi nombre es José Luis Manrique Pizango. También, si quieres, me buscas en YouTube también, o perdón, en pones mi nombre, José Luis Manrique Pizango, o Prensa Alternativa del Perú, y ahí va a salir de una u otra manera también el trabajo que nosotros venimos haciendo desde hace ya algunos años atrás. Correcto, pues vamos a estar al pendiente de todas y cada una de ellas, José Luis. Por lo pronto, yo te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Bienvenido a México y que tu estancia sea muy placentera. Okay, muchas gracias a ustedes, gracias al pueblo mexicano, de verdad, un abrazo y un beso enorme, me han recibido muy bien, y de verdad, estoy muy, muy encantado con el pueblo mexicano, sobre todo con la cuarta transformación. Ese es lo que yo voy a llevar a mi país. Estoy tratando de registrar todo lo que puedo
todo lo que voy a registrar porque quiero que este ejemplo que ha llevado a México de otra manera a sobresalir de esta crisis política que tenían antes, eso también quiero llevarlo a mi país. Por lo que también le pedí al presidente Andrés Manuel López Obrador hacerle una entrevista, ¿no? Dijo que hay esta posibilidad, así que espero de acá, por favor, presidente Andrés Manuel López Obrador, espero que me conceda la entrevista también porque nosotros los peruanos estamos ávidos de querer tener también una transformación de nuestra situación política y social. Muchas gracias. A la orden, José Luis, un fuerte abrazo.